En esta ocasión presento un proyecto que lleva por título La Fórmula Mágica y bueno, este proyecto lo llevo trabajando hace tiempo, pero empieza a nacer o hacerse como proyecto o a verlo yo como proyecto a partir de la COVID, que es un momento de reflexión, de parón, y hasta ese momento estaba trabajando los collages de una manera muy intuitiva y a partir de ahí empecé a hacer una reflexión diaria y proyectaba en los cuadernos de bocetos pues mi primer pensamiento de la mañana y el último del día. Un poco más adelante, ya ha pasado unos años, pues me propuse presentarlo como proyecto y ahora pues lo he hecho realidad, sacando de esos libros bocetos alguna de los collages y llevándolo a lo que es el soporte de cuadro. Las técnicas que yo trabajo hasta ahora, bueno, el collage que yo lo utilizo como una herramienta dentro del proceso creativo y después la pintura en sí. Yo me defino como pintora, ¿no? Mi oficio es pintar, o así lo siento yo. Y también en esta exposición he querido implementar con una obra digital, reproducción digital, presentada en un display luminoso a modo de caja de luz y dándole un poquito una vuelta de tuerca al mensaje. Tras un largo impasse, sin estar presente de manera individualizada en las salas de exposiciones de las islas, Yaisa Hernández vuelve a exponer, en esta ocasión en la sala del Parque García Sanabria, el producto de su reflexión a lo largo de este periodo oscuro que hemos pasado de la COVID. Para combatir el nihilismo en el que nos hemos sumergido gran parte de la sociedad, Yaisa planteaba en sus cuadernos de campo un trabajo diario de collage donde iba plasmando mensajes, ideas o reflexiones de mañana y tarde, donde dejaba entrever los padeceres del día a día. Tras ese trabajo de campo que se concentra en 3 amplios cuadernos de campo que tienen mucho interés y que están presentes en la muestra, a partir de ese primer paso previo de producción, que podría ser similar al que hacen otros artistas más clásicos, digámoslo así, donde desarrollan parte de su obra por un proceso de bocetos, manchas previas, borrones, etcétera, etcétera, un proceso más largo. Ella lo desarrolló de manos del collage. Se seleccionó una serie de páginas donde a partir de ellas llevarlo al lienzo y el acrílico. En esta ocasión se presenta un discurso vital, lleno de vida y que la hace revertir el momento social en el que nos ubicábamos y que es la otra contestación pues puede ser una contestación más vitalista a la que han dado otros artistas este periodo en el que hemos sobrevivido. Se ha centrado en espacios denominados por la crítica como no lugares, como las estancias de las estancias de los aeropuertos o los baños y servicios de nuestras viviendas, donde se produce una transformación forzada por la moda y por el postureo en el que vivimos y que fue trabajando a lo largo del 2000 en diferentes propuestas como Nuevo Estilo y Reflejos y Reflexiones en el 2004 y 2007. Después vinieron otras exposiciones de interés donde se centran en la figura humana y en las actitudes ante la visión mística, más bien cercano a los estudios psicológicos, que mostró al final de este periodo expositivo del que veníamos hablando en los Llanos Aridanes de manos de la Caja Canaria. A día de hoy, la propuesta que hace, tras este largo impasse del que venimos hablando, hace una propuesta completamente renovada, donde mezcla parte de la actividad y de la experiencia que fue adquiriendo en las anteriores exposiciones, donde mezcla la figura humana con el diseño y con colores muy vivos, pero que aporta una nueva visión, a mi juicio, más enriquecedora y que la define ya definitivamente, o la aporta
una voz propia dentro de la plástica canaria, que la diferencia de otras propuestas contemporáneas y de otros compañeros de generación, creando algo que ya la diferencia plenamente en este contexto artístico de las islas. La obra dividida en diferentes formatos y con cajas, incluyendo cajas de luz, una aportación nueva dentro de lo que podríamos ser la ortodoxia de la pintura sobre lienzo, hace una reflexión sobre el día a día y la necesidad de superarse y sobreponerse a la realidad. Yaisa Hernández tampoco surge de la nada, ella es el último eslabón, si se quiere ver así, de una familia, los Hernández, que están muy dados a la sensibilidad creativa e inventiva, teniendo dos referencias claras en su carrera y en su espacio vital y familiar, que son su abuela Asunción Fuentes y su tío Francisco Hernández, que le facilitó, junto al ambiente familiar generalizado, tener cercanía a la realidad de un taller, a tocar con pinceles, con otros materiales, o acercarse a la sensibilidad que generaba la poesía que tanto practicaban en su familia, desde su abuela o a día de hoy a su tío. Yaisa Hernández de esa manera también es una persona que no parte de la nada, que es alguien que se acerca de manera, bueno, de manera innata de manera innata a las artes, sino que se viene mamando, digámoslo así, va arrastrando un pozo, posee un pozo que le da una cercanía mayor y le permite tal vez avanzar en esos discursos alejados más de esa tradición figurativa o estética que se daban en Canarias hasta el siglo pasado, y ella apuesta con un nuevo lenguaje basándose o teniendo como base fundamental el collage y todo el trabajo que ella desarrolla en el mundo del diseño y la decoración Si tuviera que hacer una revisión de toda mi trayectoria y de toda la obra realizada hasta el día de hoy, yo creo que hay un nexo común, que es el texto dentro de la propia obra, el color, hay muchos tonos y dentro de la paleta que yo trabajo se repite a lo largo de toda mi trayectoria. Y el texto en esta ocasión sí que forma parte muy importante de la obra. Quizás a veces hay algunas personas que critican, ¿no? Y que me dicen es demasiado texto para un cuadro, pero yo lo sentí así y bueno, como se trataban de pensamientos míos, pues bueno, al final ha salido así, ¿no? Creo que es una obra muy vitalista. He ampliado la paleta de color, los colores que utilizo ahora son mucho más vibrantes que antes y podría decir que el proyecto en sí de Fórmula Mágica, la frase o la palabra con la que yo lo defino es como muy potente, es una exposición potente, tiene diferentes lecturas en función al espectador, ¿no?
depende del espectador y el estado de ánimo con el que venga a visitarla, pues puede tener un sentido más espiritual o un sentido quizás más político, ¿no? Y bueno, en este punto se pueden encontrar diferentes formatos y bueno, y también la esencia de donde ha salido todo este proyecto de Fórmula Mágica, que son los cuadernos de bocetos, que también lo pueden encontrar en esta exposición. El proyecto expositivo Fórmula Mágica está expuesto en el espacio del Parque García Sanabria, que pertenece al Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, y permanecerá abierta hasta del 7 de julio hasta el 3 de agosto. El horario de visita es de martes a sábado de 11 a 1 y de 5 a 8, y los domingos y festivos de 11 a 2. Una exposición que podrán visitar a lo largo de todo este tiempo. Espero que les guste y que puedan ahondar en estas frases y ideas que yo he querido compartir con todos ustedes en este espacio.